La Diputación de Valladolid patrocina este espacio. Hay lugares en los que se respira mejor, como es el caso de Fresno el Viejo, un municipio que vamos a descubrir hoy ante las cámaras de Telemedina Canal 9. Lo hacemos desde aquí. En 2116 se abrirá esta cápsula del tiempo. Pero nosotros no vamos a esperar hasta entonces para descubrir por qué se respira mejor en Fresno el Viejo. Así que acompáñenme para disfrutar de este maravilloso municipio de Valladolid. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79. Luis Miguel Muñoz, alcalde de Fresno, cuéntenos un municipio para descubrir, sin duda. Pues sí, efectivamente, como dice nuestro lema Fresno el Viejo, un nuevo lugar por descubrir. Creo que quien viene a Fresno y lo descubre, disfruta de un pueblo amable, un pueblo alegre, un pueblo colaborador. Somos un pueblo en el que, en cuanto pedimos colaboración para realizar una jornada, una fiesta, colabora todos los vecinos, con lo cual yo creo que es un pueblo para disfrutar colaborando con él. Hemos llegado hasta aquí para disfrutar de los recursos turísticos, pero entiendo, alcalde, que Fresno es todavía mucho más que todos esos recursos turísticos. Efectivamente, Fresno es mucho más. Como te decía, punto muy importante, su gente, su colaboración, su participación, las asociaciones. Tenemos un tejido de asociaciones muy importante que colaboran muchísimo y eso siempre es fundamental para nuestro pueblo. Pero aparte del turismo, estamos trabajando mucho en la industria. Tenemos un polígono industrial que se ha reformado no hace mucho tiempo y que se están instalando empresas. Eso es muy importante para nuestra zona. Estamos en verano. ¿Cómo se vive el verano en Fresno el Viejo? Pues este año de una forma mucho más amable y mucho más alegre, porque acabamos de poner en funcionamiento ese parque acuático, ese parque Splash, que yo creo que está haciendo las delicias de todos los niños y no tan niños, porque no solo pueden disfrutar los niños, sino que también los mayores en nuestra piscina municipal, que se ha transformado. Hemos hecho una inversión importante en nuestra piscina y que empieza a tomar forma para terminar siendo, cuando corresponda, quizás en un parque acuático importante en nuestra provincia de Valladolid. Estamos en verano, es cierto, alcalde, pero lógicamente Fresno el Viejo tiene citas a lo largo de todo el calendario. ¿Cuáles son las que no se puede perder el resto de la población? Nosotros casi siempre partimos el año en las 4 estaciones, entonces tenemos primavera, verano, otoño, invierno. En primavera tenemos nuestro Vía Crucis Juvenil, que fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional en el año 2023 y que ahora acabamos de presentar la solicitud de declaración de interés turístico no solo de ese Vía Crucis Juvenil, sino de toda la Semana Santa, para que toda la Semana Santa sea declarada de interés turístico regional por parte de la Junta de Castilla y León. Ya está presentada la memoria y espero que pronto nos den buenas noticias y que ese Vía Crucis Juvenil no solo se quede en el Vía Crucis, sino que también acabe siendo de interés turístico regional toda la Semana Santa. Tenemos el verano, que lo tenemos ahora en el mes de agosto con el mercado castellano, donde ensalzamos nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro folclore, pues todo lo nuestro, toda nuestra cultura castellana la ensalzamos en ese fin de semana, que siempre es el segundo fin de semana del mes de agosto, en el cual se disfruta muchísimo en pleno verano en la zona deportiva de La Vega, bajo una sombra impresionante, con un mercado y con muchas actividades. Después tenemos en noviembre, en otoño, nuestra gran recreación histórica, esa donación de la reina Doña Urraca a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de sus tierras, y que eso hoy se ha convertido en que sea el pueblo que es. Fíjate si es importante este año que se cumplen 900 años de la muerte de la reina Doña Urraca. Creo que si Fresno es hoy Fresno y está aquí, fue por esta reina, por la reina Doña Urraca. Y este año se cumplen 900 años y lo vamos
vamos a celebrar de su muerte, de la reina Doña Urraca. Y después en invierno pues no se puede perder nadie nuestro Belén viviente, que también es algo muy bonito dentro de nuestro museo etnográfico, en ese patio del museo etnográfico poder disfrutar de nuestro Belén viviente, en el que pues yo creo que todos los fresneros nos transformamos en esas figuras del portal de Belén y que se disfruta mucho, los visitantes son muchísimos. Pues alcalde, esto ha sido solo un aperitivo. ¿Vamos a disfrutar de Fresno el Viejo? Por supuesto, ya sabéis, Fresno el Viejo es un municipio que se encuentra enclavado aquí en el sur de la provincia de Valladolid y que yo creo que nadie mejor que Sol conoce lo que es Fresno el Viejo, lo que son nuestros recursos y que con ella, a través de la oficina de turismo, podéis disfrutar muchísimo de Fresno el Viejo. Sol, muy buenos días. Encantada Buenos días. de saludarte. Igualmente. Vamos a descubrir Fresno el Viejo. ¿Hasta dónde hemos venido? Pues estamos en el aula de la naturaleza. Estamos en un antiguo palomar que tiene más de 200 años y que bueno, se rehabilitó y se ha convertido en un centro de interpretación de la flora y la fauna. Aproximadamente, ¿cuántas visitas, Sol, puede tener este palomar en el que estamos, que es uno de los recursos principales de Fresno? Sí, pues sobre todo primavera y otoño, que es nuestros momentos fuertes, porque ahora en verano ya ves el calor que está haciendo, pues podemos tener unas 500, 600 personas visitando el aula de la naturaleza y restos de nuestros recursos turísticos. En este punto concreto, en este lugar, en este enclave, ¿cuál dirías, Sol, que es el principal atractivo? Pues en el aula de la naturaleza, pues su principal atractivo, los animales naturalizados que hay, sobre todo para los niños, que les llama mucho la atención y poder ver los animales de cerca sin que se asusten y huyan. No tocarles, porque evidentemente no dejamos tocarles, pero sí el que puedan ver una liebre, un zorro ahí mismito y poderlo verlo tranquilamente. ¿Qué papel juega el ayuntamiento también en este aula de la naturaleza, Sol? Pues muy importante. Él se encargó de restaurar este aula de la naturaleza, lo recompuso para tener este recurso turístico y además el ayuntamiento está muy comprometido con el turismo, está continuamente impulsando, haciendo promociones para que la gente venga a visitarnos, porque nos cuesta, realmente cuesta el traer gente hasta aquí, porque estamos como un poco a trasmano de todo, estamos en medio de todo y de nada a la vez. Somos el último pueblo de la zona sur de Valladolid, pero tenemos cerca a Salamanca, estamos en medio de Zamora, de Ávila, estamos aquí un poco en medio de todo y a la vez de nada. Y cuesta, pero con nuestras ganas e interés ahí estamos luchando. Imagino que papel fundamental el del ayuntamiento, pero también del resto de instituciones. Sí, claro, para poder haber mantenido esto y haberlo restaurado, pues siempre se utilizan fondos que no son del propio ayuntamiento, evidentemente, pero luego ya el resto es las ganas del ayuntamiento, de nosotros los trabajadores, en que esto siga funcionando, y la gente que viene a vernos, por supuesto. Pues si te parece bien, Sol, vamos a dar un repaso por este aula de la naturaleza para descubrir todos esos atractivos de los que nos hablas. Perfecto, vamos a pasar a la primera sala. Bueno, pues esta es la primera sala del palomar, donde tenemos recreado pues el palomar, precisamente con sus palomas. Como he dicho antes, son animales naturalizados, pero sí quiero hacer un poco de reseña a ver la construcción original de nuestro palomar. Así es como era originalmente, con la construcción en tapial, simplemente con barro, agua, tierra, piedras, paja, todo bien compactado, y así construían las paredes, y esos huecos que tenemos tan deteriorados pues serían los nidos de las palomas, y es lo que luego esta obra es la que intervino el ayuntamiento para convertirlo en una construcción más actual y poder mostrárselo a todo el mundo. Y como os decía, ahí tenemos las palomas que están naturalizadas, y un poquito pues a lo que se dedicaba el palomar, que era la cría de pichón para la gastronomía. Los pequeños, hablo de los pequeños sobre todo, Sol, porque quizá los mayores lo han vivido de otra manera, al entrar en estos espacios, al ver también cómo es la estructura originaria del edificio de este palomar, imagino que se sienten sorprendidos. Pues sí, muy sorprendidos, porque los niños ahora, lógicamente, ya han conocido este mundo tal como es de moderno, con toda la tecnología a punta, entonces les cuesta un poco volver un poco atrás y ver que se construía con barro, con tierra, con agua. Entonces, pero luego les encanta, porque
ven que la vida que llevan ellos ahora no es la que ha habido siempre, y que los niños que en esa época eran niños pues también jugaban y vivían y se lo pasaban bien, aunque no tenían tanta tecnología como hay ahora. Ven ese paso del tiempo pues como un poco sorprendidos, como un poco como que les estás contando una película, pero luego les gusta. Bueno, Sol, el rótulo de la puerta ya nos lo indica. Entramos en el Pinar, otro espacio en este Palomar para seguir descubriendo todos esos recursos naturales de Fresno el Viejo. Sí, es otra de las salas del Aula de la Naturaleza, y tenemos recreado un pinar y donde podemos ver todos los animales, toda la vegetación y micología que podemos ver cuando acudimos a un pinar. Lógicamente no es tan fácil ver sobre todo los animales, porque vamos siempre armando mucho jaleo. Entonces, si un día decidimos ir en plan tranquilitos a ver un pinar, pues probablemente nos encontremos todos estos ejemplares que tenemos aquí, como el cuervo, la lechuza. Ahí arriba tendríamos el azor, además le vemos ahora mismo en posición de caza, queriendo cazar a la paloma. Vemos que tiene sus garras ya preparadas para ese momento. La liebre. La reina de nuestros pinares. Sin duda. Y luego pues vemos ya un montón de setas diferentes que se supone que o las hay o que en algún momento de la historia de Fresno, de los pinares de Fresno, pues las ha habido. Y luego tenemos todos los cartelones que nos van dando más información sobre la vegetación, la fauna, la micología. Es un sitio bonito y muy completo para los chavalines, les encanta, por lo que os decía antes, que van a ver estos animales sin que se escapen aquí mismo. Un proceso de documentación detrás importantísimo también, Sol. Sí, claro, esto se encargó una empresa privada en montar lo que son todos los escenarios, y lógicamente ellos se tuvieron que documentar de todas las especies que había por aquí, por la zona. Vamos a descubrir alguna de ellas, porque tenemos esos rótulos también que nos adelantan, ¿no? Sí. ¿Qué es bueno, lo que tenemos? En cuanto a las setas, a la micología, la más conocida, el níscalo, el Actarius delicius, que así no nos suena a nada, pero ya cuando le vemos, normalmente la gente le identifica enseguida. Tenemos la manita muscaria, aquella roja y blanca tan bonita, como nos han dicho siempre en el cole, que las que sean más bonitas hay que tener más cuidado con ellas porque son muy peligrosas, como lo es la manita muscaria. Y luego, pues bueno, ya hemos visto la liebre, la lechuza, el cuervo, pues todos los animales habituales de por aquí, de nuestra zona, y como os he dicho, naturalizados. Estamos en el Pinar. ¿Qué te parece, Sol, si nos vamos al río? Al río, perfecto. Además, Vámonos. que tenemos recreado el río Trabancos, que es el río que pasa por aquí, por Fresno. Bueno, hemos llegado al río y vemos, Sol, dos escenarios completamente distintos a tu izquierda y derecha. Sí. Bueno, el río que tenemos aquí representado es el río Trabancos, que es el río que pasa por aquí, por Fresno. Entonces tenemos aquí dos escenas muy diferentes. Tenemos recreado cuando el río tenía agua, esto es la década de los 60, 70 más o menos, y bueno, pues con todos los animales que podíamos ver teniendo agua. Teníamos los cangrejos, pero el autóctono, no el que tenemos ahora, que es el americano, no, este era el autóctono, los barbos, los tritones, la bermejuela, la culebrilla, bueno, pues un montón de peces y animales. La libélula tenemos aquí representada, por supuesto la rana no podía faltar, los patos, ahí arriba tenemos un azulón. Pero ¿qué ha pasado? Pues que con el paso del tiempo, con las lluvias escasas, con la intervención del hombre, pues el río al final acabó por secarse, y ahora pues tenemos este otro escenario. Tenemos conejos, tenemos zorros. Bueno, ahí arriba tenemos el Milano Real también, y un poco se ve, no un poco, sino que se aprecia perfectamente ese cambio de paisaje de una época a otra. ¿Cómo lo ha vivido también ese cambio de paisaje el pueblo, Sol? Porque imagino que al final el testimonio oral de los vecinos es crucial, ¿no?, para conocer cómo ha sido ese momento en el que Trabancos vivía su mayor esplendor. Pues sí, pues yo recuerdo de oírle contar a mi madre que cuando éramos pequeñitos, pues en verano nos llevaban al río a bañarnos, y en una de las zonas de ese río que había una hondonada, que había más caudal, pues había una señora que tenía una pequeña barquichuela y paseaba a los niños por esa zona. O sea, que quiero decir que tenía caudal suficiente como para que una pequeña barquichuela pues pudiera navegar. Entonces tú imagínate con un río en el pueblo, pues en verano era lo más para todo el mundo. Pero bueno,
eso ya pasó y ahora lo tenemos sequito, pero bueno, ahí sigue nuestro río. Pues del río, Sol, nos vamos a la estepa. Nos vamos a la estepa, sí. Bueno, pues nada, aquí estamos en la estepa, aquí tenemos una imagen de nuestro campo justo ahora, en verano, cuando ya se ha hecho la recolección de lo sembrado, y podemos ver a este ave que es la avutarda hembra, que podemos ver por los campos cerealísticos. Aquí tenemos representada la hembra, pero aquí tenemos el macho. El macho es mucho más grande y mucho más bonito, y el motivo es porque es quien se encarga del cortejo, ¿vale? De ligar, como les digo a los niños cuando vienen de visita. Él es el que se encarga de echarse novia. Y bueno, pues aquí es lo que tenemos representado un poquito de nuestro campo de verano, con las perdices, la culebra bastarda, que es muy de esta época. Y esto es lo que tenemos ahora en esta sala de recreando nuestro verano. ¿Cómo es el verano en Fresno el Viejo? Uy, una locura. Bueno, aumenta, como todos los pueblos, aumenta mucho su población, pero ahora, además tenemos un montón de actividades durante el verano. Durante todo el verano hay talleres, durante todos los días para los más pequeños. Luego hay diferentes campeonatos, tanto de pádel, de frontenis. Los mayores, la asociación de jubilados ya empieza con sus juegos autóctonos. La piscina ya es donde se desarrolla toda la vida veraniega del pueblo. Es una locura. Se concentran con las fiestas patronales. Un verano muy activo, porque Fresno es un pueblo activo, no solo en verano, durante todo el año, pero vamos, principalmente en verano. Ya solo con ver tanta gente, pues alegra, anima y gusta que haya tanta gente. Pues Sol, vamos a seguir descubriendo contigo esos juegos y aprovechamientos que residen en este aula de la naturaleza. Sí. Bueno, pues en esta sala lo que tenemos es una exposición de fotografía de aquellas pequeñas aves, pequeños mamíferos y todas esas plantas que se dan por Fresno, para conocer un poco más pues todo eso, la fauna y la flora de nuestra zona. ¿Quién no ha visto el cardo borriquero? Que nos empeñamos en que es algo feo y ya le vemos que tiene una flor preciosa. Y bueno, seguimos con los cardos, los azuletes, las amapolas que todo el mundo conocemos, la manzanilla, que en una época sí que es verdad que se dio mucha, bueno, ahora ya con los cambios de cultivos y tal es más complicado. Y bueno, pues como os decía, pequeñas aves, mamíferos que podemos encontrar por aquí, por Fresno. Sol, ¿pero cuál es tu favorita? Pues no lo sé, es cierto, no tengo ninguna favorita. Sí que me resultó muy curioso la bubilla, que nunca la había visto, sí. Y ya el año pasado hubo un par de parejas por la zona de la piscina, y la verdad es que es muy bonita, porque cuando esas rayas que tiene cuando abre sus alas y ese penacho que tiene en la cabeza que le abre también, es muy bonito, pero es un animal que huele muy mal. Para defenderse, lo utiliza ese olor para defenderse de algún otro animal que le quiera atacar, pero es muy bonita, me gustó, me llamó la atención porque nunca la había visto, y pues a lo mejor quizás puede ser la bubilla. Es importante venir al aula de Fresno el Viejo, al aula de la naturaleza, para saber todas estas cosas. Sí. Bueno, pues aquí estamos en la sala de proyecciones del aula de la naturaleza, en el que cuando hay alguna charla, algún taller que habla de estos temas de naturaleza, pues se hacen aquí, se proyecta. Si hay algún documental que proyectar, y también en verano con los talleres de los niños les subimos aquí de excursión, incluso algunas veces les hemos puesto una película y les encanta subir aquí arriba y ver una película en pantalla grande. Sol, con este aula de la naturaleza, este espacio tan impresionante, imagino que veranos con actividades como puedan ser las Perseidas o ese eclipse que vamos a tener ya muy recientemente, estará todo el municipio entregado, ¿no?, con las fechas. Pues sí, esta es una zona muy bonita porque tenemos unas vistas impresionantes, pero por la noche vemos un cielo limpio, cuando no hay nubes, evidentemente. Pues sí, tenemos preparadas actividades con motivo de ese eclipse. De hecho, el viernes pasado ya tuvimos con un chico de aquí de Fresno, Manuel Gil, que le encanta todas estas cosas, pues aquí arriba montamos sus telescopios y pudimos estar observando el cielo, y además muy curioso porque además de que él nos enseñaba las estrellas, en dos tablets podíamos verlas de cerca ahí mismito, y la verdad es que fue
fue muy bonito. El próximo día 24 repetimos la experiencia con él y luego el 1 de agosto ya con una empresa especializada nos van a hacer aquí arriba una simulación de lo que es un eclipse solar para que cuando llegue ese día 12 pues ya sepamos lo que vamos a ver, y vamos a tener también luego por la noche otra experiencia de ver las estrellas. Y luego el día 12 quedaremos todo el pueblo aquí a la parte de la aula de naturaleza para intentar ver ese eclipse de sol. Sol, se aprecia que vives lo que haces, cuánto tiempo al pie del cañón aquí en Fresno el Viejo, haciendo que los recursos de la zona sean atractivos para no solo los vecinos y vecinas de esta localidad, sino de toda España. Pues sí, ya llevo unos cuantos años, no sé si creo que son como 14 años aquí trabajando, me encanta. Esto, lo siento, es mío, no solo es mi trabajo, es mío. Yo me encargo de cuidarlo, de que esté bien, y me encanta poder enseñarle a todo el mundo que quiera venir a vernos lo que aquí tenemos. ¿Qué te parece, Sol, si seguimos descubriendo Fresno el Viejo? Vale, perfecto. Pues nos vamos a la bodega de plastilina, si queréis. Let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb, I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine when we want. En tierra de Medina, el que gasta en vino blanco se lo ahorra en medicina. Sol. Con eso está todo dicho, ¿verdad? Todo no hay nada dicho. más que explicar. No hay nada más que explicar, sin duda. Yo cuando viene la gente a visitarnos a ver la bodega de plastilina y le leo eso, les digo, ya sabéis, si os duele la cabeza os tomáis un vinito. Que todavía os sigue doliendo otro poquito, pues con otro. Que al tercero ya se pasa todo, no hay ningún problema. Ni medicamentos ni nada, un buen vinito. Eso, que sea de la zona, claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, pues estamos en la bodega de plastilina. ¿Qué es la bodega de plastilina? Es nuestra bodega subterránea y realmente es un museo sobre la elaboración del vino. Todas las escenas que hay aquí representadas, desde que se planta la viña, se vendimia, se comercializa el vino, está hecho con figuras de plastilina. Y aquí tenemos a Botello. Es nuestro anfitrión, el anfitrión de la bodega, y está hecho de plastilina, pero es plastilina de la que puedan usar, de la que usan los niños en el cole. No es ninguna plastilina especial ni nada. Evidentemente hay pequeños detalles que no se pueden hacer en plastilina, como el sacacorchos, pero sobre todo todas las figuras que vamos a ver ahora en la exposición están hechas con plastilina. Sí. Así que si queréis podemos ir pasando al cañón grande de la bodega y podemos ir viendo la exposición. Y empezaríamos con la primera urna, que está ambientada en la época de los griegos. Tenemos representado a Dionisio, al dios del vino griego. Ya sabemos que los dioses del vino eran muy adorados, muy venerados, tanto Dionisio, como hemos dicho, el dios del vino griego, y como Baco en Roma. Entonces aquí lo que tenemos, como os he dicho, es una exposición de todos esos pasos a seguir desde que se planta la viña hasta que lógicamente hay que seguirle un seguimiento al viñedo, para que cuidarle, para que esas uvas se pongan dulces y recogerlas, para luego poder vendimiar, ¿vale? Y luego traer esas uvas aquí a la bodega, que es donde ya se hace todo ese proceso de prensado, de meterlo en las cubas para luego que fermente, y una vez ya hecho todo ese trabajo y nuestro vino está preparado para la venta, pues embotellarlo, llevarlo a la venta a los supermercados o a diferentes establecimientos, y acabaríamos la exposición con una cata, llevándole nuestro vino a esos profesionales que nos van a decir si nuestro vino es realmente muy bueno o mediocre. Bueno, una pequeña pincelada es esto, Sol, porque lo importante es venir y disfrutarlo aquí en persona. Por supuesto, yo invito a todo el público que nos vaya a ver que venga a Fresno, que descubra la naturaleza, que venga a ver la bodega subterránea, que además en este tiempo hace buenísimo, hay buena temperatura, y que venga a descubrir todas estas curiosidades hechas en plastilina. Y además al fondo vemos, Sol, unas cubas impresionantes. Claro, estas cubas son originales de aquí, de la bodega. Cuando se restauró la bodega, o sea, cuando ya bajamos aquí por primera vez, aquí nos las encontramos, o sea que son originales de la bodega. El pequeño problema que tenemos con la bodega es que realmente no tenemos una fecha, no sabemos en qué época datarla. Que pueda tener 200 años, pues casi segurísimo que sí, pero es cierto que no tenemos ninguna documentación
que acredite la edad de esta bodega, pero esas cubas llevan aquí el mismo tiempo que la bodega lleva hecha. Por poner un poco de contexto, aproximadamente, ¿en qué año se involucra el consistorio en un proyecto de estas características? Sí, bueno, en principio esta bodega era de un particular, que lógicamente esto sí, el arreglar una bodega de este tipo es inviable para un particular, con lo cual se lo cede al ayuntamiento, y lo primero que hace es restaurar las escaleras de bajada, porque era un tobogán literalmente. Restaura las escaleras, pone el suelo y bueno, lo va acondicionando un poco, limpia las paredes, y en principio queda así. Eso fue como, yo creo que en el año 1995, y enseñábamos la bodega tal cual, solo con las cubas. Pero nosotros veíamos que no, que esto quedaba pobre, que había que darle otra vida. Entonces, pues dándole vueltas y vueltas, pues al final llegamos a conocer a una empresa que hacía este tipo de figuras de plastilina, y al final, pues bueno, es una bodega totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, porque cuando vas a una bodega estás acostumbrado a ver pues todo ese proceso con las maquinarias. Aquí no tenemos maquinaria, pero tenemos nuestras figuras de plastilina, que son muy curiosas y muy bonitas y que nos explican muchas cosas. ¿Tiene datada Fresno el Viejo alguna bodega más en todo su territorio que tenga dimensiones similares a estas, Sol? Pues no, a ver, tenemos una al lado que está muy deteriorada, pero nunca hemos bajado y no sabemos. Es que incluso no sé si realmente se sabe quién es el dueño, porque como esto al fin y al cabo va pasando de manos en manos y no hay unas escrituras como tal, pues sí que tenemos esta de al lado, y luego al otro lado del pueblo, cogiendo la carretera hacia Carpio, sí que hay otra zona de 3-4 bodegas, pero no se ha vuelto a acceder a ellas. Accedíamos de niños, que nos metíamos en todos los lados, lógicamente, y bajabas con velas o con tipos de antorchas para investigar qué había aquí, pero no se ha vuelto a bajar, no. La única que tenemos restaurada y en funcionamiento es esta. Sol, caminando por esta bodega nos encontramos con el Viacrucis Juvenil de Fresno el Viejo, que yo creo que este año ha sido espectacular como todos, pero más si cabe con esa declaración turística que lógicamente atrae, ¿no? No solo a vecinos, también a turistas. Pues sí, sin duda. 38 años llevamos haciendo el Viacrucis Juvenil, 40 años, porque 2 que durante la pandemia que no se pudo hacer, pero sí que son 40 años de la existencia del Viacrucis Juvenil. Lo hacen principalmente los jóvenes del pueblo, aunque sí que es cierto que vamos abriendo el abanico y ya se va incorporando gente un poco más mayor, pero para nosotros es nuestra actividad por excelencia. Y hay una ruta muy especial, Sol, para descubrir Fresno, y además con este veranito que tenemos en estas tierras de Castilla y León, qué mejor que hacerlo con una butarda. Pues sí, la butarda, el Gran Viaje de Abu, que es así como se llama este recurso turístico por esa butarda que comentabas. ¿Qué es el Gran Viaje de Abu? Pues es una ruta familiar para venir a hacer con los peques, también solamente mayores, pero con los peques. Y en donde estamos es el centro de recepción de aves, es decir, cuando esos animales que no pueden tener bebés y quieren adoptar uno, pues pueden enviar sus cartas aquí, al centro de recepción de animales. Abu se va a encargar, junto con otros amigos, de recoger esas cartas, seleccionarlas e ir haciendo rutas de viajes para ir a llevar a esos bebés solicitados. Entonces, una vez que ya tienen esas cartas y todos los viajes organizados, pues tanto la cigüeña como el azor como el águila, que son compañeros y ayudantes de Abu, salen volando a repartir esos animales. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un animalito que es un poco trasto, que es Alex el zorro. ¿Qué ha hecho con esas rutas? Pues que una de ellas la ha desordenado y se han llevado a un animal a un lugar que no correspondía, con lo cual hay que encontrarlo, y para eso luego ya pedimos la ayuda de todos los peques que vienen a visitarnos, y que recorriendo el pueblo hay unas pistas que tienen que ir resolviendo, y que a través de códigos QR les van mandando a la siguiente pista para poder descubrir qué es el animal que se ha extraviado y volver a recuperarlo y a llevarlo con sus papis adoptivos.
¿Cuáles son algunos de esos puntos donde pueden estar los códigos QR instalados, Sol? Sí, pues prácticamente están por todo el pueblo, van a conocer, todo el mundo que quiera hacer esta ruta va a conocer todos los puntos de Fresno. Una vez que se hace la visita al parque de Abu, continuamos haciendo la visita al aula de la naturaleza, a la bodega de plastilina que está dentro de la ruta, y a partir de ahí pues pasaremos como puntos como la ermita de la Soledad, como el parque de La Vega, como por los diferentes establecimientos del pueblo, como por la iglesia, y así la gente que hace esta ruta va conociendo, aparte de otros recursos turísticos, todos nuestros servicios que tenemos, que les ofrecemos para pasar un día estupendo. Al parque no le falta un solo detalle, porque además hay un tronco, hay un árbol especialmente simpático. Sí, este árbol pues recibe a los chavales, y con esa sonrisa que tiene, pues para inculcarles esas ganas y ese ánimo de ir a hacer la ruta y descubrir qué animalito se ha extraviado. Bueno, pues además de este tronco tan bonito que hemos visto, otra de las curiosidades del parque es la menina que tenemos allí, que es muy curiosa porque ha sido integradora, porque ahí lo que hay, su falda, es la tapadera de un depósito que es de hierro. Entonces, para integrarla dentro del parque y hacerlo algo artístico, pues lo que hemos hecho es, con motivos de aquí, del parque, que vemos que está Abu pintada, pues hemos creado una menina. Lo bueno es que el artista ha sido un chaval de aquí, de Fresno, Rafa Cruz, que es el que ha pintado la menina, y que llama muchísimo la atención esta menina tan bonita. Y además encantados de que sea un artista del municipio. Claro, sin duda, es un placer cuando yo hablo de todas estas pinturas que se hacen y tal, que sea gente de mi pueblo. Bueno, pues aquí tenemos una de esas pistas que tenemos que descubrir y adivinar, que se están repartidas por todo el pueblo, y siguiendo estos dibujitos que tenemos ahí, pues descubriríamos la primera pista. Voy a decir la primera pista, que no sirva de precedente. Aquí sería que la cigüeña vuela a un país. Ahí queda. Sol, nos contabas que uno de los recursos turísticos más importantes en Fresno era la era de las aves. Vamos a entrar a descubrir cómo está aquí Enrique cuidando a todos estos animales. Y oye, te digo una cosa, yo no sé si voy a pasar miedo, ¿no? ¿Tú qué crees? No, ya te digo yo que no, que te va a gustar. Además, con Enrique, él te va a guiar, te va a enseñar y no va a dejar que ningún animal te haga nada, seguro. Aquí tenemos a Enrique. Hombre, Enrique, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. La era de Hola. las aves, nos dice Sí. Sol, uno de los recursos más importantes de Fresno el Viejo. Bueno, hacemos lo que podemos. Yo creo que le hemos dado un nombre a Fresno, y bueno, yo creo que es una forma de conocer algo diferente, ya que como parques zoológicos que hay en Castilla y León, creo que somos de los únicos, y encima con el estímulo que tenemos, que en ese caso es la función, que es el de cuidar animales irrecuperables. ¿Dónde nace el proyecto, Enrique? ¿Hacia dónde tenemos que retrotraernos? Bueno, esto viene del 2018, cuando empezamos a dar... El 2008 fue cuando empezamos a dar vueltas un poco al coco, ¿no? Ya que teníamos muchos animalitos, y bueno, pues queríamos que, digamos, nuestra afición pues fuera conocido por todos los amantes de los animales, que yo creo que hay muchísimos, ¿no? Y de ahí empezamos un poquito, y en el 2012 fue cuando empezamos a poner la primera piedra. Y ya, bueno, pues de ahí adelante pues hemos ido pues avanzando, haciendo nuevas incorporaciones, nuevas ampliaciones, y ahora estamos en un proceso precisamente también de una ampliación bastante considerable, y creo que va a gustar mucho a todas las personas que vengan a visitarnos, y a los animales, por supuesto, porque está preparado para darles un hábitat más grande y mejor. ¿Siempre tuviste claro que iba a ser en Fresno el Viejo? Sí, eso lo tenía claro. Tenía que ser, precisamente eso tiene algo en contra, ¿no? De que, digamos, no estamos cerca de una ciudad, estamos apostando por el medio rural, en este caso por mi pueblo, y al final esto, como no es un negocio como tal, sino es una afición, quería que realmente hacerlo
aquí en mi pueblo, no tener que desplazarme a ir a trabajar o a ir a hacer esta labor, sino hacerla pues directamente pues en casa. Y prácticamente, claro, al final no echas 8 horas, echas casi 24, porque al final los animales requieren de mucha atención. Entonces, si esto lo tuviera de otra manera, sería inviable de poderlo llevar a cabo. ¿Qué supone la era de las aves en la vida de Enrique? Bueno, pues supone mucho, supone un cambio total en mi vida, ya que bueno, sí que es cierto que nos dedicábamos antes al tema del campo, a la ganadería, y después bueno, pues cambiamos un poquito y nos dedicamos al tema de la banca en torno a unos 30 años, que he estado combinando la banca con el parque. O sea, yo terminaba de la banca, me venía aquí a la era de las aves, fin de semana incluido, todos los días, y luego volvía el lunes otra vez a la banca, pero después regresaba aquí al parque. O sea, que al final era una combinación, y bueno, pues por circunstancias de la vida, pues al final, bueno, pues nos hemos dedicado exclusivamente al parque, que bueno, nos da muchas satisfacciones, pero también muchos problemas. Le preguntaba a Sol, porque yo soy muy miedosa, oye Sol, ¿crees que voy a pasar un poquito de miedo? Y me dice, no, vas a disfrutar porque encima Enrique lo tiene todo con un cariño, con un mimo impresionante. Los animales que tenemos aquí, realmente, bueno, hay algunos que son un poquito más peligrosos o pueden dar un poquito más de cosa, sobre todo recientemente que nos han venido unas serpientes de una gran dimensión, ya las podréis ver un poquito desde lejos, eso sí, porque yo también les tengo un poquito de respeto, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos otras que realmente pues son muy, muy simpáticas, porque la mayor parte de ellas son animales que han sido mascotas. Entonces están acostumbrados al contacto con los humanos, ¿no? con las personas. Entonces todos nuestros colegios que vienen a visitarnos, toda la gente, todos los niños y padres lo cogen, o sea que no vas a ser tú menos de poderla coger, sobre todo las más chiquitas, ¿vale? La grande no te la recomiendo porque tampoco la voy a coger yo. Ese proyecto de ampliación, ¿nos puedes adelantar algo, Enrique? Sí, vamos a hacer me están terminando, digamos, una zona de vuelo para que conozcan también la gente que venga a vernos cómo ejercitan los vuelos las rapaces, ¿no? Es una cosa que es muy bonita, que es impresionante de cómo caza un animal, de cómo vuela, de cómo interpreta un poco el tema de la naturaleza. Y luego también hemos hecho una zona muy amplia que la llamamos el paraíso. Precisamente cuando lo veáis pues verá, pues es el nombre que nos salió así de momento, porque yo creo que eso que para nosotros, para los animales es un paraíso, ya que está unas grandes dimensiones y bueno, con todo, con chorros, con difusores de agua que hacen el efecto del agua, de la lluvia, para que al final se encuentren ahí pues muy a gusto y sobre todo bueno, en tiempo bueno, que realmente se refresquen tanto ellos como nosotros a su paso. Yo sé que todos los animales para ti, Enrique, son especiales, pero ¿hay alguno que le tengas algún cariño, un poquito más que a otro? Bueno, vas cogiendo cariño a casi todos, la verdad que eso. Pero bueno, Curro es, bueno, digamos, el emblema, ¿no? Curro es nuestro guacamayo, que digamos es el que nos ha acompañado, el que nos ha ido a platos de televisión, el que nos ha ido a mercados, el que ha ido difundiendo un poquito el tema de decir, bueno, venir a la era de las aves, donde podréis disfrutar de muchos otros compañeros. Curro era solamente Curro el que teníamos, como digamos, como guacamayo, como loro, pero realmente pues han llegado muchos otros compañeros a Curro que por de distintas causas que tenía la gente en su casa, que ya no les podía tener, o tenían problemas de picaje, o problemas de alergias, o problemas de espacio. Entonces, bueno, pues al final, o también que se cansan muchas veces. Entonces, pues esos animales pueden llegar a vivir 55 años en libertad, pero 75 años en cautividad. Por lo tanto, es, bueno, pues más que una hipoteca. Pues vamos a hacer caso a Curro. Y a mí me encantaría visitar la era de las aves, Enrique. Pues nada, vamos y te lo enseño, ¿vale? Enrique, ya se respira diferente llegando por aquí. Vamos a descubrir, vamos a conocer a Curro. Yo estoy hasta nerviosa. Bueno, no te pongas nerviosa, que la verdad que Curro nos va a recibir muy bien, porque al final, bueno, pues como digo, en este caso tiene un sitio privilegiado, que es aquí un poco en este lugar que bueno, pues así más exótico, y aquí nos puede un poco... Hola, Curro. Hola, ¿qué tal? Buenas, mira, te presento a Paula. ¿Dónde está? Ah, por aquí, mira, hola, mira, ¿quieres subir? ¿Quieres?
Está No. acostumbrado ya a los medios de comunicación porque es famosísimo, Curro. Sí, no hay nadie que no lo conozca. Bueno, eso sí, no le acerque mucho el micro que te le pica, ¿no? Pero sí que está acostumbrado a andar por aquí. Hola, Curro, ven aquí, hola, mira. Bueno, pues aquí le tenemos, Curro. Bueno, pues ya tiene, pues eso, los años que tiene el parque, ¿no? Haremos en breve ya 15 añitos y en este caso, pues eso, Curro tiene 13 añitos. Así que aquí está con nosotros y bueno, todavía le quedan muchos años. La era de las aves, Enrique, imagino que de algún modo el objetivo, ¿no?, era también poner el punto en las aves. Sí, empezamos con el tema de las aves y por eso fue el tema de poner ese nombre, pero digamos nos hemos encasillado en ello, pero realmente si vemos el parque pues podremos ver ciervos, llamas, suricatos, porcoespines africanos, ponis, gamos, bueno, hay un montón de animales, zorros en este caso también. Bueno, pues al final muchos más animales. Entonces la gente se sorprende un poco más porque, claro, dices, vienes a la era de las aves, pero dices, anda, pues si tienen esto, si tienen esto otro, si tienen... Entonces sorprende mucho porque hay muchísimos animales. Bueno, no te digo nada en el tema de tortugas, que tortugas creo que ya estamos un poco sobrepasados porque vamos recogiendo todas esas tortugas que son animales, digamos, invasores. Entonces esos animales ya no se les puede soltar a un río ni a un sitio, digamos, abierto, ya que rompería en ese caso la naturaleza, ¿no? Haríamos un daño al ecosistema. Entonces aquí las recogemos y tenemos cerca de 400 tortugas ya. Pero bueno, aparte de eso empezamos a sumar animales, pues al final pues habrá, no sé, 800 animales y de muchas diferencia de sitios y de lugares, como también tenemos mofetas, bueno, y en este caso las serpientes, reptiles, murciélagos y bueno, y un montón de cosas más. Pues Curro, encantada de conocerte. Me voy a acompañar al resto de compañeros, me voy a acompañar a Enrique para conocer al resto de animales. Tenemos a Adán. Adán es un emú, un primo hermano, digamos, del avestruz, pero bueno, en este caso pues ya lleva con nosotros muchísimos años también, es muy mayorcito, pero bueno, se conserva estupendamente. Y aquí tenemos a Rodolfo, vamos a ver, ahí está. Bueno, Rodolfo es un wallaby, no es un canguro como tal, es un canguro más chiquitito, pero bueno, pues eso, lleva con nosotros ya también muchos años y la verdad que, bueno, pues la gente le sorprende, ¿no? Me decía unas personas que habían venido de Valencia, dice que tengamos que venir a Fresno el Viejo a conocer un cangurito y después le sorprendía porque dice, bueno, no es fácil de ver en muchos sitios, ¿no? A no ser que te vayas a ver un documental o irte en este caso a Australia, ¿no? Y bueno, pues aquí disfrutamos un montón con ellos. Esta en ese caso, bueno, pues vino de una persona que la tenía también en su casa, en su parque, en su patio, y es una liebre de la Patagonia, ¿vale? La Mara liebre de la Patagonia. La verdad que es increíble, ¿no? Es un animal que en ese caso es de Argentina, ¿vale? O sea que aquí tenemos australianos, de Argentina. Aquí tenemos al búho nival. El búho nival realmente, bueno, pues es claro de la zona del Ártico, ¿no? Que convive ahí con la nieve y por eso con esto de esa manera pasa desapercibido. Es la lechuza, digamos, de Harry Potter, o sea, es muy famosa por eso. Pero bueno, son una pareja que se llevan muy bien. Nos lo trajeron también unas personas que la tenían y bueno, pues quisieron que tuviera un espacio muy grande. En este caso aquí tenemos un espacio muy bonito, un poquito oscuro porque realmente ellos necesitan también oscuridad y entonces bueno, pues está muy adaptado para ellos y estamos muy contentos porque la gente, bueno, pues se quedan sorprendidos de ver a estos animalitos tan famosos a través de la película, ¿no? Y aquí podéis contemplar 8 búhos reales, ¿vale? Son impresionantes, es un animal, bueno, pues la verdad que tiene unas garras y bueno, le veis ahí arriba esos cuernitos, no son cuernos, realmente son los penachos que se llaman y bueno, pues en ese caso tenemos alguno que medio vuela o vuela un poquito, pero no es capaz de llegar a volar lo suficiente para poder cazar, y también tenemos esos dos que veis ahí abajo, justo les falta, esos tres tienen un problema que les falta el ala completamente, ¿vale? Uno de los alas no lo tienen porque les han encontrado a lo mejor en algunas vallas, algunas alambreras y entonces al final se han tenido que amputar el ala, pero bueno, aquí conviven estupendamente y bueno, tienen vallas un poquito o perchas para que puedan subir un poquito más bajos y puedan pues también
tener aquí una segunda oportunidad. Estos animales ya es imposible devolverles a soltar a su medio natural, pero bueno, aquí la gente de esa manera también les ve y puede concienciarse un poquito sobre la educación medioambiental y el cuidado en su medio natural. Y aquí lo que hacemos es eso, darles una segunda oportunidad. Bien es cierto que esos animales que vienen aquí, ya vienen aquí porque ya no han podido ser liberados, ¿vale? O sea, vienen aquí ya, no es que aquí se vayan a recuperar, ya cuando vienen son los daños que tienen ya son tan grandes que es imposible volverles a su medio. Bueno, pues aquí veis unos cuantos ejemplares de puercoespín africano. Estamos preparando un sitio más adecuado incluso para darles más espacio y como veis el tipo de púas que tiene, ¿vale? Tiene una púa que es digamos más finita y una más gruesa. En este caso esta es como si fuera digamos un poquito el pelo y esta es la que tiene debajo. Que esta entonces cuando se encuentra él en peligro, esta las empuina para arriba y estas quedan totalmente en esta posición para poder clavarlas con el culete. Ellos cuando se encuentran con un animal le clavan y cuando salen corriendo es cuando la sueltan. Bien es cierto que a través de los dibujos animados parece como que las lanzan, ¿no? Pero bueno, eso es un poco los dibujos que al final lo exageran un poco más. Y estas púas son muy resistentes y al mismo tiempo ligeras, entonces pueden tener todas las que quieran porque están creadas, en este caso están hechas con queratina, ¿vale? Con el material que tenemos en nuestras uñas y bueno, pues la verdad que es impresionante la dureza que tiene y el pincho que tiene, que si incluso puede competir con leones y realmente quedarles clavados unas cuantas de estas. ¿Qué pasa? Que allí en África, que hace mucho calor, estas púas clavadas se le infectan, al final la mosca tienen infecciones y al final ese animal, ese león o tal, pues podría morir precisamente por ese problema, pero causado sobre todo por las púas del puercoespín. Aquí tenemos a una coatí, ya muy mayorcita, ya tiene 14 años, ¿vale? Esta es de la familia de los mapaches. Esta es americana y bueno, pues aquí está, se llama Lola. ¿La veis? Ahora está dormida un poquito, se ha despertado para ver un poquito a estos reporteros tan majos, para que, digamos, para verle y que la conozcáis por la tele también, pero también le podéis venir aquí a verla al propio parque. Bueno, veis que hociquito tiene más puntiagudo, ¿vale? Porque le gusta estar escarbando también en la tierra para buscar sus bichitos y su comida. En este caso, este es el zorro azul. Dice, bueno, pues es negro. No, es un negro azulado. Cuando le pega el sol y tiene el pelo bonito, pues realmente parece como eso, un negro azulado. Estos es una subespecie del zorro ártico. Esto lo crearon los rusos precisamente por el tema de cuando hacían, en este caso, abrigo de pieles, ¿vale? Afortunadamente ahora ya los hacen sintéticamente, entonces no hace falta ni sacrificar animales de estos ni crearlos. Lo que pasa es que ya se ha creado un poquito, se ha quedado como una mascota. Bien es cierto que no para tenerlo en casa, ¿vale? Porque ellos tienen que escarbar en tierra, tienen que tener su sitio para poder ejercitar como si fueran, pues esos animales un poquito más salvajes. Si le tenemos en casa nos va a escarbar en el parque y lo que vamos a tener lo primero va a ser la denuncia de los vecinos porque va a hacer mucho ruido y va a hacer destrozos también. Bueno, pues aquí hemos llegado a la zona del paraíso, ¿vale? Tiene varias partes el parque y en este caso esta es la nueva parte que, digamos, vamos a inaugurar en breve, aunque ya la tenemos un poquito abierta, y es donde veréis aquí distintos voladeros con unas grandes dimensiones. En este caso tenemos aquí en la parte de atrás donde conviven pues esos ciervos, tenemos aquí a Naye, tenemos aquí unos pavitos, tenemos por ahí a Picias, nuestro ciervo, tenemos también unas cigüeñas, ahí tenemos a Álvaro, otro ciervo, por ahí tenemos que tener un gamo y tenemos también por ahí una llama, Paco, lo que pasa es que estarán allí en la parte, bueno, pues a la sombra, como es normal ya con este tiempo de verano. Muflones, bueno, pues la verdad que hay muchos animales y más de los que vayan a ir llegando. Entonces aquí tenemos una ampliación muy grande para que ellos estén pues en semilibertad y disfruten un poquito de esta acogida aquí en el paraíso. Enrique, ¿de cuánta extensión estamos hablando en este último espacio, este paraíso? ¿Cuál es la extensión aproximada? Porque, como bien apuntas, estamos los compañeros viéndolo y estamos diciendo es que esto es un verdadero paraíso para los animales. Sí. Pues estamos contando más o menos en unos 3.000 metros cuadrados. Entonces, realmente, contando con los 5.000 que tenemos en la otra parte, la verdad que la ampliación que hemos hecho es bastante considerable para disfrutar todos de ello. Bueno, pues una de las cosas
fundamentales que hay aquí en el parque también es el interactuar con ellos, como es el darles de comer, ¿no? El poder tocar aquí a un ciervo macho, hembra, o a un gamo, todas esas cosas, bueno, pues la verdad que no tiene precio, ¿no? Porque eso es algo que es muy difícil de hacer. Por supuesto, en la naturaleza sería imposible, ya que ellos no podrías acercarte a ellos, y aquí, bueno, pues estos animales, pues bueno, pues están hechos un poquito, digamos, criados de la mano del hombre, y por eso, bueno, pues están aquí tan animados en llevarse su parte de premio, trocito de zanahoria, que es su zanahoria. Bueno, pues aquí hemos creado un espacio muy bonito, muy amplio para todos esos guacamayos, loros, yacos, en este caso también tenemos por ahí amazónicos, bueno, pues un montón de ellos que, digamos, necesitan un espacio más grande, y antes estaban en sitios pues un poquito más reducidos porque no teníamos espacio. Entonces, con esta infraestructura que hemos preparado aquí, pues van a estar los loros muy bonitos, muy bien, y bueno, tenemos cosas todavía que preparar, ya que estamos en preparativos, pues eso, juguetes un poquito para que interactúen ellos, para que estén entretenidos, porque al final un animal de estos tiene que estar, pues eso, pues haciendo sus travesuras, rompiendo, jugando, pues como es normal en este caso de este tipo de animales. Aquí podemos ver, claro, animales que vienen también que tienen problema de picaje. El problema de picaje es que muchas veces cuando están en una casa y se aburren un poquito, pues necesitan un poquito, pues más espacio, y entonces al final ellos empiezan a quitarse las plumas. Por lo tanto, eso les produce un problema si no se les cura a tiempo. Bien es cierto que ya no se les puede curar como tal, simplemente es que tienen que estar distraídos con otros animales, y así lo que hacemos es que ese picaje no se prolongue más, o sea, quede ahí parado, no le crezcan todas las plumas, pero por lo menos él esté distraído y al final esté más sano, pues eso, al estar distraído, digamos, con otros animales. Aquí tenemos también 3 buitres leonados. Son buitres también irrecuperables, no pueden volver a su medio natural, ya que no pueden ejercitar el vuelo como podría hacerlo cualquier otro ejemplar, y poder, pues eso, no cazar, pero ir a buscar la comida, ya que estos animales no cazan, sino que lo que hacen es comer comida ya que han matado otros animales o que han encontrado en el campo, y bueno, como son carroñeros, pues aprovechan y quedan limpio la naturaleza. Por eso está muy bien el cuidarles. Es verdad que ahora mismo ya hay muchísimos ejemplares por toda esta zona que hace muchos años no veíamos. También es cierto que muchas veces en las montañas carecen de alimento, entonces lo que hacen es venir a buscar a poblaciones un poquito más cercanas o donde haya un poco de alimento para poder, digamos, subsistir, y por eso se vienen todos para acá. Aquí tenemos, como digo, 3 ejemplares, a uno de ellos le falta un ala, y tenemos, bueno, pues alguno está apadrinado, en este caso uno se llama Nuño, que está apadrinado por la Asociación Acosocastrona de Castronuño, que también, bueno, animamos a toda la gente que quiera apadrinar un animal, de esa manera colabora con nosotros de una forma, pues eso, para poder tener el mantenimiento durante ese año de ese animal, y pondremos el nombre de la familia o la empresa que quiera ayudarnos a colaborar en eso. Para el tema del apadrinamiento, Enrique, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues simplemente ponerse en contacto con nosotros, o cuando vienen aquí al parque y dicen, mira, yo quiero apadrinar a ese animal. Entonces, simplemente nos dan sus datos, nos hacen en este caso un ingreso que estamos hablando de 60 euros, a partir de 60 euros lo podrían hacer, y con eso ayudan para un año. Hay hasta 120 euros, bueno, dependiendo un poquito la cantidad o con lo que quieran. Lo que pasa es que también nosotros eso lo reportamos en descuentos de entradas para que puedan dar a gente, a sus amigos, a sus empleados, a sus clientes. Entonces, ese mismo importe se lo damos nosotros en descuentos. Por lo tanto, al final, pues yo creo que es un tiquitiqui así muy fácil de hacer, y que al final no tienen coste mayor para ellos, pero sí que nosotros un ingreso para poder mantener esos animales que tenemos aquí. Aquí en este espacio le tenemos dedicado exclusivamente para esos animales irrecuperables que vienen de los centros de recuperación, ¿vale? Todos los que han sufrido algún accidente, pues vienen a este lugar. Todos los que son compatibles, los que pueden vivir juntos. Hay animales que no, que tenemos que tenerles en otros lugares, porque a lo mejor en la vida real son, digamos, un poco, pues se persiguen unos a otros, ¿no? Aunque afortunadamente aquí, como todos tienen su comida, incluso hemos juntado especies que en la naturaleza no podrían vivir, pero aquí lo pueden hacer, ya que, bueno, pues en este caso no tienen que luchar con el alimento, ya que se lo proporcionamos todos a todos los que necesitan. Bueno, pues aquí tenemos una serpiente, en este caso son unas serpientes pitón bola,
que bueno, son unos animales que realmente como mascota les tiene mucha gente, ya que no son animales peligrosos, son constrictores, no son venenosas, y bueno, pues la verdad que son muy bonitas. Ahora os enseñaré un ejemplar un poquito más adulto. Y bueno, son animales que pueden dar un poquito de cosa al ser una serpiente. Es verdad que hay que tener cuidado si les vemos en la naturaleza, pero estos a ser mascotas, bueno, pues están acostumbrados, y bueno, también es que tampoco son muy peligrosas estas. Hay la pitón reticulada, que sí que la tenemos en el parque, pero esa realmente ya hay que llamarla de usted, ya que esa pues bueno, pues puede ya hacer bastante daño. Enrique, ¿qué tenemos detrás? Murciélagos, pero son unos murciélagos especiales. Sí, son murciélagos de la fruta, ¿vale? En este caso, bueno, el nombre científico es un poquito complicado de decir, pero estos se alimentan solamente de fruta, ¿vale? No se alimentan en este caso, de mosquitos, como son los que tenemos aquí en nuestra zona, ¿no? Aquí estos murciélagos que tenemos, realmente es difícil que crezcan en cautividad. Lo que pasa es que para eso tiene que tener unas condiciones adecuadas, nocturnidad, silencio, y en este caso ser un grupo, ¿vale? Si son una pareja solamente no crían, ellos crían en grupo, y en este caso tenemos la suerte que tenemos una cría que nos ha criado hace unos días, y bueno, pues nos ha sorprendido muy gratamente, así que esperemos que la familia, en este caso de los murciélagos, pues crezca más. ¿Qué más animales tenemos por aquí en esta sala donde estamos hablando bajito, Enrique, porque es preferible, ¿no? Sí, es una sala que preferimos tener silencio, precisamente para que no se asusten esos animales. Tenemos un montón de serpientes, ¿vale? La falsa coral, la butata, digamos, la que es la serpiente del maíz. Tenemos tarántulas, ¿vale? Que son realmente, pues, bueno, para tenerlas como mascota, como que tampoco mucho, ¿eh? Pero bueno, porque son al final con ese pelito que desprenden y eso, pues habría que ir rápidamente al hospital, ¿no? Y tenemos caracol gigante, son crías todavía, pero también tenemos crías unas crías un poquito de caracol gigante. Estar sonriéndonos ahora un poquito, porque es verdad que a la puerta de esta sala hay una especie muy simpaticona, no deja de saludarnos, no deja de decir lorito. Sí, hola, lorito. Bueno, aquí, hola lorito, ven para acá, ven aquí, ven, súbete para acá. Bueno, pues lorito es un loro amazónico. Tiene 36 años, ¿vale? Vino de una familia de Galicia que buscaban un refugio para él, ya que ellos se habían hecho ya muy mayores, y bueno, aunque él tiene 36 años, pero estos animales pueden llegar a vivir 60 años. Ellos ya eran muy mayores y ya no podían, tenían que buscar un sitio para que estuviera lo mejor posible. Bueno, pues aquí normalmente un loro suele ser de una persona para toda la vida, pero en este caso, bueno, pues se hizo muy bien con nosotros, y aquí le tenemos todo el tiempo. Siempre que me ve, quiere subirse a mi hombro y estar aquí todo el tiempo para saludar tanto a los visitantes como, bueno, pues a todo el mundo que viene a vernos. Lorito, sí, claro. Pero dile hola, que no me has dicho hola. Lorito, sí. Hola. Bueno, pues aquí tenemos, aparte de Lorito que nos está acompañando, tenemos a Torrija. Esta es una serpiente también, una serpiente pitón bola o pitón real, ya que la reina Cleopatra la usaba de collar y de pulsera para, digamos, bueno, como un poder así un poquito más especial. Pero son mascotas que son bastante inofensivas. Son constrictoras, por lo tanto no son venenosas. Y una cosa voy a contar con las serpientes, que sabéis que en este caso nosotros respiramos por la nariz, pero ellos para oler huelen con la lengua, ¿vale? O sea, las serpientes huelen con la lengua. Y lo máximo que pueden comer las serpientes es 3 veces el tamaño de su cabeza. O sea que en ese caso no entramos ninguno. Paula, no te preocupes, que no te va a comer, no vas a entrar, ¿vale? Y esos son un poquito, bueno, pues aquí veis un poquito una serpiente de las más chiquitas que tenemos, ya que llegaron 2 ejemplares bastante grandes, en ese caso la serpiente constrictora y bueno, otro tipo de serpientes que podréis ver y disfrutar aquí en la era de las aves. Y en este caso vamos a ver que yo creo que, Paula, ya que has venido aquí, tienes que tener una sensación. La sensación es dar de comer a los animales, que lo has tenido, que aquí toda la gente que viene puede disfrutar de ese momento, pero también de la actividad que hacemos, la actividad estrella, que es el toca-toca. En este caso no es el toca-toca, lo vamos a hacer exactamente, sino que vamos a tener la sensación de cómo tener una serpiente encima, sobre todo a Paula, que le hace mucha ilusión. Sí, ¿verdad? La primera vez en mi vida, en la era de las aves. En la era de las aves. En la era de las aves. Vamos a ver. Además, con el nombre que tiene Torrija, no puede ser mala experiencia. Pues con Torrija nos vamos a despedir. Enrique,
Ya me ven, sin duda está siendo muy buena, se está portando bastante bien, así que muchísimas gracias por habernos acogido en la Era de las Aves, en tu casa, ha sido un gusto y oye, también un gusto conocer al lorito. Muchas gracias a vosotros y aquí os esperamos cuando queráis. of you. It's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a... Hemos disfrutado de recursos turísticos importantísimos, Sol, pero en Fresno es crucial su farmacia. Sin duda es algo muy importante porque en un pueblo que tenemos mucha gente mayor siempre es importante que el servicio de clínica y de farmacia pues lo haya para que no tengan que desplazarse a ningún otro sitio. Sin duda es algo muy, muy importante. Bueno, pues el día a día es bastante entretenido y no paramos, pedidos, recepcionar las medicinas, las cosas de parafarmacia, atender a la gente y bueno, y conversaciones amenas que no dejan de existir continuamente y muy bien, muy entretenidos y ahora de cara al verano pues más, porque hay mucha gente que viene de fuera y se nota y da más vida al pueblo y es de agradecer. Nos has hablado de conversaciones, la farmacia en Fresno el Viejo sirve no solo, ¿no?, para proveer a la población de los medicamentos que son necesarios, también para mantener, como decimos, esa conversación que a veces resulta agradable entre los vecinos. Hombre, es una conversación que gusta mucho porque a la gente le gusta hablar y expresarse y yo creo que cada vez lo que menos tenemos y más necesitamos es gente que nos oiga y nos escuchen y eso pues la gente lo agradece y se nota aquí en el día a día y a mí me gusta por lo menos y a mi compañera también y la verdad que estamos encantados. ¿Cuántos años al pie del cañón en la farmacia de Fresno el Viejo? Pues voy a hacer el 30 de agosto 21 años ya, que parece que fue ayer cuando vine y el tiempo pasa para todos, como se suele decir, y encantado, la verdad. Yo creo que el pueblo también está contenta conmigo y que sean para muchos años. No lo cambiarías por nada, el estar aquí en Fresno. La verdad que estoy encantado y yo creo que la gente también. Procuramos atender lo mejor que podemos y sabemos y yo creo que la gente también está encantada. Siempre hay alguna cosa que a lo mejor no puedes quedar al 100%, pero bueno, tampoco hay que intentar hacer el trabajo lo mejor que sabemos y podemos. Pues muchas gracias, Eusebio, te dejamos seguir trabajando. Muy bien, pues muchas gracias. Ay, qué hambre me está entrando, Sol, y el olor ya ¿Verdad? se empieza a notar. Pues nada. La tía Melitona. Aquí estamos a la puerta de la tía Melitona. Yo quiero descubrir su espacio, pero también sus productos. Pues venga, vamos dentro y Ángel nos lo contará todo. Ya veníamos por la calle oliendo de manera exquisita. Aquí en Fresno el Viejo tenemos a la tía Melitona. Cuéntanos dónde nace, por qué la tía Melitona, cuál es la historia que está detrás de estos exquisitos productos. Pues sí, tiene una historia muy bonita. Mis padres trabajaban en la panadería desde los años 70, ellos montaron la panadería, hasta el año 2006 que se jubilaron y tomamos las riendas, mi mujer y yo, Noemí, y decidimos dejar la panadería y empezar con el mundo de la repostería. Entonces ahora mismo solo nos dedicamos a la repostería, el pan dejamos de fabricar. Te iba a contar un poco la historia de nuestro obrador. La tía Melitona, el nombre viene por mi bisabuela. Mi bisabuela, que es esta señora que aparece en la foto, que fue la primera melitona de la familia. Entonces decidimos hacer, mi madre también, la que se dedicaba a la panadería, junto con mi padre, también se llama Melitona, la llamamos Meli. Entonces queríamos hacer un homenaje a las mujeres del medio rural, a las mujeres del pueblo, también por la J de la tía Melitona, para que nuestros productos llamaran un poco la atención como producto artesano. Entonces, un poco es esa la historia de nuestro obrador. Es verdad que tiene, ¿no?, una historia humana, es verdad que tiene, lógicamente, un aval que es el de los paladares de todas las personas que se acercan hasta Fresno y distintos puntos donde se distribuye la tía Melitona. Pero ¿qué supone para vosotros este homenaje que al final no es más que poner en valor el legado de vuestra familia? Sí, simplemente es, ahora en este momento nuestro lema, entre comillas, es el sabor de toda la vida,
pero anteriormente también mantenemos las tradiciones. Desde el principio lo que queríamos era seguir haciendo la repostería de la misma forma que lo hicieron mis padres, mis abuelos, somos la tercera generación de panaderos y reposteros, entonces es un poco eso, seguir ese camino que nos marcaron nuestros antepasados, seguir haciendo la repostería de la misma forma, utilizar materia prima de primera calidad, seguir utilizando ya no los mismos exactamente recursos, porque bueno, puede haber algo más de maquinaria, pero sí los procesos, sí los productos que elaboramos que sigan siendo los mismos que hacían nuestros antepasados. Quiero decir, la repostería, si lleva tantos años y gusta tanto, ¿por qué cambiarlo? Entonces, seguimos intentando mantener eso un poco, las tradiciones, y que sea el sabor de siempre. ¿Qué tipo de productos nos podemos encontrar en la tía Melitona? Pues hacemos dos tipos de repostería, con la que comenzamos en un principio, que es la repostería tradicional, que es la que se elaboraba cuando mis padres trabajaban en la panadería, que pueden ser las magdalenas, las rosquillas de palo, los bollos de aceite, todo lo que es la repostería tradicional de la zona. Y luego, al dedicarnos solamente a la repostería, tuvimos que empezar a hacer productos para ampliar nuestra variedad, empezar a hacer productos con mantequilla. Entonces, esos dos tipos de repostería es la que hacemos, la repostería tradicional y repostería con mantequilla. Dentro de la repostería con mantequilla hay muchísimos productos, tenemos ahora mismo más productos con mantequilla que de repostería tradicional, pero bueno, al final es dar una variedad de productos. Os voy a enseñar, este sería nuestra especialidad, que es un bizcocho con harina de almendra y mantequilla, los melitones, y es un poco lo que nos diferencia del resto de los obradores de la repostería, pero podéis tener una amplia variedad: pastas de té, lenguas de gato, galletas de canela, de naranja y chocolate. Hacemos otras pastas con miel, hacemos unas con harina integral, azúcar de caña, miel y sésamo. Quiero decir, tenemos pues aproximadamente unas 30 referencias en repostería, y luego hacemos productos de temporada, como el roscón, como los polvorones, que solo hacemos en Navidades. Bueno, tenemos, yo creo que una variedad amplia para que podamos dar gusto a todos los clientes. ¿En qué puntos de venta podemos encontrar productos de la tía Melitona? Sobre todo, nosotros directamente servimos a tiendas de Valladolid y provincia, pero luego tenemos tiendas, pues por ejemplo en Galicia, en Madrid, y luego a través de nuestra página web, todo el que quiera puede hacer sus pedidos a través de latiamelitona.com y se lo llevaríamos a casa. ¿Tercera generación? ¿Habrá una cuarta? Esa es la gran pregunta. No lo sé, y si te digo la verdad, es algo con lo que no quiero hacerme, entre comillas, ilusiones. Me gustaría que si alguno de mis hijos quisiera seguir nuestro camino, estaría encantadísimo. Pero si deciden que no es así, el camino fue bonito y hasta aquí hemos llegado, no lo sé. Pues ojalá que sea así. Muchísimas gracias y larga vida a la tía Melitona. Muchas gracias. But there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short. De antaño a hogaño, ya el nombre dice mucho. Sol es otro de los espacios que tenemos en Fresno el Viejo, donde se vuelve a poner en valor lo tradicional y sobre todo nuestras gentes. Cómo se trabajaba en Fresno en años que ya nos pillan, ¿no? Un poquito más retirados. Pues sí, la verdad es que esto es la muestra, ese vestigio que queda de cómo fueron los tiempos pasados. Porque sí que es cierto que sobre todo los niños que ya conocen este mundo como es, no han conocido nada de lo que hay aquí. Entonces está bien que también aprendan cómo vivieron sus abuelos, bisabuelos, no solo que la prehistoria y nuestros antepasados, que está genial aprenderlo, pero que sepan también un poquito esto que no hace mucho que se trabajaba con ello, y se vea esa evolución, ese cambio tan radical que ha dado todos estos instrumentos de la labranza y de la ganadería, que ha sido brutal el cambio que ha dado. Y el descanso que le ha dejado a mucha gente en esos trabajos tan duros que eran de sol a sol, y que ahora hay unas máquinas maravillosas que hacen esas labores por ellos y mucho más fácil, sin duda. Imagino que sectores importantísimos, cruciales, como en el resto, ¿no?, de la comarca de Tierras de Medina. Sí, claro, y sobre todo
que era muy importante, porque aquí lo que tenemos recogido son muchos de los oficios que había a principios del siglo XX en Fresno, porque era muy importante que hubiera el carpintero, que hubiera el herrero, porque no era tan fácil el desplazarse de un pueblo a otro como es ahora. Entonces, si se te estropeaba la reja de un arado, no te ibas a ir a 30 kilómetros, que te pasabas todo el día en el viaje para que te lo arreglaran. Era muy importante que el herrero estuviera en el pueblo. Esos detalles eran muy importantes, que ahora no lo damos importancia porque tenemos coches y nos desplazamos fácilmente, pero en esa época era muy importante eso. Un homenaje, ¿no?, a los oficios que al final nuestros artesanos, nuestros abuelos, como decías, ese herrero, ese cristalero, esa persona, ¿no?, que estaba ahí al final al pie del cañón, era la que sacaba al municipio adelante. Sin duda, era los que solucionaban cualquier problema que te pudiera surgir y que lo tenían que hacer ya, no dentro de 15 días, ya, porque si se te estropeaba el arado y era época de arar, no podías retrasarlo para dentro de 3 meses. Tenías que hacerlo ya, con lo cual era muy importante que todos esos oficios estuvieran al pie de cañón continuamente. Bueno, pues en la parte de arriba vamos a comprobar ahora todo lo que tenemos, que hemos recreado una vivienda de principios del siglo XX en la que pues prácticamente no había nada. Cuando digo no había nada es que no había agua, no había luz, no había baño, algo que ahora nos resultaría impensable en nuestras casas. Pues así vivían nuestros antepasados no muy lejanos. ¿Qué tenemos en esta cama, Sol? Porque hay distintas piezas que pueden llamar la atención. Quizá alguno que hemos tenido la suerte de tener padres o abuelos que nos lo contaran lo conocemos, pero es verdad que los más pequeños, que a lo mejor no lo han conocido tan directamente, no tienen, ¿no?, esa vía para poder saber qué es. Claro, cierto es. Bueno, pues esta cama que vemos que es de forja y que es una cama que es de familias acomodadas, pero no tenían calefacción en casa. Entonces, cuando se iban a la cama, calentaban sus sábanas de una manera muy especial. Aquí tenemos este instrumento que es un calentador de cama. Ahí levantaban la tapadera y metían las brasas de la chimenea y lo pasaban por las sábanas para cuando se acostaran, que tenía que ser inmediatamente, estuvieran calentitas. ¿Y qué tenemos también por ahí en esa cómoda que podemos observar? Sí, elementos ciertamente curiosos. Tenemos aquí en esta mesita de noche pues un reloj que vemos que es curiosísimo, no tiene nada que ver con los relojes que ahora tenemos, bueno, que casi ni tenemos. Es verdad. Son muy curiosos la forma de iluminarse, el candelabro, la palmatoria, era la forma de iluminarse porque hemos hablado que en estas casas no había luz. Y luego tenemos algo muy curioso que ya casi ni se ve, la caja de cerillas. Además que venían decoradas, que luego con cromos que se podían coleccionar. Esto era prácticamente, es muy difícil de ver, sin duda. Hay un objeto muy curioso, que es este. Hemos hablado que no había baños en las casas. Por el día la gente salía al corral, si tenía corral, a hacer sus necesidades o se iban al campo, pero por la noche lo hacían en esto que ahora conocemos como orinal, pero aquí esto se conoce como perico, ¿vale? Es de barro y podría ser el que da origen a nuestros orinales de ahora, que sí que tenemos uno ahí más moderno, que es lo que se han estado utilizando toda la vida en las viviendas, sobre todo las viviendas rurales. Y un reclinatorio siempre esa presencia religiosa. Sí, este no podía faltar en las casas para en algún momento del día pues hacer sus oraciones. Aquí dentro de esta vivienda pues vemos, por ejemplo, la quesera y tiene la prensa del queso cuando la leche estaba cuajada y donde se prensaba para luego meterlo en los cinchos y hacer el queso. Lógicamente el mondongo, la matanza. Aquí la señora estaría haciendo morcillas, sin duda. Y luego tenemos un utensilio muy curioso de aquí, de la parte de arriba del museo, que es un botete, lo que ahora podríamos llamar que era la trona, pero es un botete. ¿Cuál era su cometido? Pues que se estuviera quieto el niño, o sea, estaba la mamá haciendo sus labores, sus tareas, entonces para que no le molestara al niño le metía ahí en el botete y no podía moverse. Como vemos abajo tiene unos agujeros porque al niño le metían desnudito de abajo para que si hacía pis, pues directamente caía al suelo por esos agujeros. ¿Importancia de la mujer en este espacio? Sin duda. ¿Quién era la que estaba en casa siempre? Eso es. La mujer. La siega, la trilla, la limpieza del grano, la doma, los pastores. Sol,
tenemos aquí una joya que además nos habla de eso que estábamos nosotras comentando, los oficios. Pues sí, tenemos una exposición permanente cedida por Joaquín López, un vecino del pueblo, que se entretiene haciendo todas estas maquetas y que la verdad son una maravilla para aquí, para el museo, porque a mí me permite explicar todos estos oficios que ya hay, sobre todo a los niños les resulta muy complicado de visualizar cómo eran en su día, y me permite explicarles cómo era lo que tú has dicho, la siega, la trilla, la limpieza, y que les gusta muchísimo, no solo a pequeños, a mayores también, por supuesto. ¿Cuál suele ser la pieza que más llama la atención? La partida, la partida, ver cómo cada jugador echa las cartas por su turno, esa es la que llama muchísimo la atención. La matanza también, porque bueno, es algo muy curioso y que ya se ha perdido. Solamente existen las matanzas cuando se hacen esas fiestas en los pueblos de la matanza, entonces la tenemos muy completa, desde que sacan al marrano de la pocilga y lo matan y lo esvisceran y tal, y está genial, llama mucho la atención también. Hace un ratito te preguntaba por los más pequeños, pero ¿qué sienten al llegar aquí, sobre todo las personas más mayores, cuando recuerdan ese tiempo en el que ni siquiera había agua en las casas y se tenía, ¿no?, que ir con el cántaro a la fuente? Claro, pues cuando ven aquí todas estas escenas que ellos lo recuerdan que lo hacían de pequeños y de no tan pequeños algunos, pues algunos se emocionan ver y te van diciendo que esto lo hice yo, esto también me acuerdo, y te cuentan pues experiencias, incluso aventuras, porque sí que es cierto que cuando iban, sobre todo a por agua, era una zona de reunión, era donde quedaban los novios. Con la disculpa de ir a por agua, pues ahí ya se citaban, se veían, y bueno, pues eso tiene mucha historia, sin duda. Vamos llegando ya, Sol, al último espacio que vamos a ver en este museo. Pues sí, estamos en el patio de los oficios. Como veis, es un amplio patio, lo que en su día fue el corral de una vivienda de labranza. Entonces aquí lo que hemos querido representar eran todos los oficios de los que habíamos hablado antes, pues aquí además con cada uno con sus instrumentos, con su material. Tendríamos las lavanderas, por ejemplo, que aquí se iba al río a lavar. Esto de las lavadoras es muy moderno, claro. La tahona, la cestería. En Fresno hubo una época, sobre todo en los años 80, que aquí se fabricaba había mucha fábrica de mimbre, pero bueno, al final esto con los chinos pues se acabó perdiendo. La carpintería, la herrería, por supuesto no podemos dejar de ver el pajar, que toda la vivienda de labranza tenía su pajar, el carro de madera donde se transportaba esa recolección que se hacía en verano, pues un poco plasmar pues todo eso que a principios del siglo XX existía en cada uno de los pueblos. Y un espacio que cobra un protagonismo esencial durante la festividad de Navidad. Sí, porque este lugar se presta perfectamente para hacer el Belén viviente. Desalojamos todos los puestos y ponemos personas, y aquí hacemos el Belén, que está dentro de la ruta de Belenes de la Diputación de Valladolid. Sol, caminando por Fresno nos hemos encontrado con estos preciosos murales. Sí, pues este mural que tenemos aquí representa el comienzo de la historia de Fresno. En el siglo XII, cuando España estaba dividida en reinos, Fresno pertenecía al reino de León. El pueblo de al lado, Carpio, era Castilla, éramos zona fronteriza, éramos una zona conflictiva porque a los reyes les gustaba controlar las fronteras. Bueno, pues aquí tenemos recreada a la reina Urraca, que era la reina de León en aquella época, y era costumbre en aquella época que entre los reyes hacer donaciones por cuestiones políticas y religiosas, donaban tierras. Entonces, el 11 de noviembre de 1116, la reina Urraca dona las tierras de Fresno el Viejo, Frasinum Vetus, entonces, a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, que la tenemos aquí el personaje Pelayo de Arúlcida a nuestra izquierda, y tuvo como testigo de esta donación a Jerónimo de Perigord, que estaba a nuestra derecha y que fue obispo de Salamanca. Entonces, a partir de esa donación se empieza a construir la iglesia, y es cuando ya Fresno empieza a formarse como pueblo. Fue esta reina que este año se cumple el 900 aniversario de su fallecimiento. Bueno, pues aquí tenemos un mural muy curioso, es un trampantojo. Aquí en el siglo XII había una pequeña fortaleza construida, que ya no queda ni nada de esa construcción, entonces haciendo un poco, rememorando a aquella construcción que hubo, pues hemos hecho este mural, y ahí tenemos a un caballero hospitalario
llevando en su mano su bandera con la cruz blanca, la cruz de 8 puntas, haciendo mención a cada una de las 8 bienaventuranzas. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a 5th of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Bueno, pues antes de que os vayáis de Fresno y de despediros, quiero enseñaros lo que es nuestra joya, nuestra iglesia de San Juan Bautista, de estilos románico-mudéjar, construida entre el siglo XII y siglo XIII y declarada bien de interés cultural en 1931. Durante la restauración de la iglesia se encontraron estos frescos que están detrás de mí, que son unos frescos al temple del tardogótico, y que tienen un valor muy grande, no diría incalculable, pero para mí sentimentalmente claro que lo tienen. Como os digo, la iglesia está abierta al culto y aquí pues celebramos cada año pues las comuniones con los niños, nuestras fiestas de San Agustín, la festividad de Navidad, y en la puerta, partiendo de la puerta, sale nuestro Vía Crucis juvenil, con lo cual forma parte de nuestra vida activa del pueblo, sin duda alguna. De todas las imágenes que tenemos, Sol, ¿cuáles son las más representativas? Bueno, la que tenemos la de gran valor es un Cristo de la Columna que tenemos en la capilla de la Epístola, que es de la escuela de Gregorio Fernández. Esa es la que tendría más valor dentro de la iglesia, pero luego, lógicamente, a mi izquierda, San Agustín, el patrón de Fresno, nuestras fiestas mayores, al fondo San Juan Bautista, el patrón de la iglesia, y nuestro patrón chico, San Blas, 3 de febrero, que celebramos con gran devoción, sin duda. ¿Se ve la cigüeña en San Blas, aquí en Fresno? Se ve la cigüeña. La cigüeña ya se ve mucho antes, ya en Navidad empezamos a verla, aunque hace viajes esporádicos, va y viene, pero sí, la vemos en San Blas. La vemos. Sol, muchísimas gracias por habernos hecho este recorrido, esta visita. Ha sido un placer y solo te podemos decir que nosotros ya estamos pensando a ver cuándo podemos volver a Fresno para seguir disfrutando de todos los recursos. Pues a Fresno podéis venir cuando queráis. La oficina de turismo está abierta de miércoles a domingo y en un horario de mañana y tarde pues quedáis vosotros invitados todo el mundo que me vea, que estaré encantada de enseñarle todos nuestros recursos turísticos. Bueno, alcalde, llega la hora ya de despedirse, pero es verdad que hemos llegado a este punto en concreto de Fresno en el que podemos observar y disfrutar de un precioso mural. Efectivamente, este es el último de los murales que hemos realizado, que representa, como puedes ver, la fuente que se encontraba en el centro de la plaza hace ya unos cuantos años y que hemos decidido recuperarla, y por supuesto nuestras tradiciones con esa mujer con su mantón de Manila disfrutando del Día de la Abuela de San Blas en ese baile de la rueda, con lo cual yo creo que representa nuestras tradiciones, nuestra cultura y que es, no sé, muy bonito disfrutar de estos murales en los pueblos. Siempre apuesta por las tradiciones, alcalde. Siempre, por supuesto. Yo creo que es fundamental, que es muy positivo apostar por lo nuestro, apostar por nuestras tradiciones. Entonces, todo lo que podemos, yo creo que si podemos coger algo y hacerlo nuestro y disfrutar de ello, pues las tradiciones es necesario hacerlo. Pues hemos pasado un viaje maravilloso por Fresno Viejo y yo estoy segura que vamos a repetir. Luis Miguel Muñumer, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y estáis invitados todos. La Diputación de Valladolid ha patrocinado este espacio.